Elegantemente rebelde y heredero del famoso imperio italiano Fiat, es conocido por sus diseños innovadores, su buen gusto para la moda y su colorida vida privada. Estamos con Lapo Elkan, nadie mejor para hablar de lo que significa vivir deprisa. Gracias por estar con nosotros en Global Conversation. Gracias. ¿Cómo está usted? Bien. Encantado de que esté en Milán. ¿Podría decirme cómo es crecer como parte de una dinastía como los Agnelli, la familia más conocida de Italia? Si hoy tuviese que hablar de mí, hablaría de Lapo, y no de Elkan o Agnelli, o de la dinastía, o de los negocios de la familia, porque a decir verdad, mi vida es algo completamente diferente. ¿Era duro estar a la altura de dicha reputación mientras iba creciendo? No diría eso. Más bien diría que fue como una escalera que tenía que subir. Una escalera interesante y divertida. Porque la realidad es que creé mi propia escalera, si la comparamos con la escalera que la familia se creó para sí misma. La gente cree que las cosas me son fáciles. No obstante, puedes tener un apellido reconocido, una importante cuenta bancaria. Pero la verdad es que si construyes algo que en el fondo no tiene sustancia, entonces no tienes nada que hacer. Hemos pedido a nuestro público en Internet que nos envíe preguntas para esta entrevista y hemos recibido esta de Kevin Borg. Quiere saber cuál es su mayor pasión, los coches, la moda o la Juventus. ¿Tiene alguna pasión principal? Sí, los coches. Se le conoce por haber tenido un papel clave en el diseño del nuevo Fiat 500, pero después dejó Fiat. ¿Fue una decisión difícil? El 500 fue un gran logro, personal y profesionalmente, para mí y para todo el equipo con el que trabajé, porque... Pero ¿por qué no se quedó y siguió trabajando con Fiat después? Nunca dejé Fiat. Sigo siendo el principal accionista de la compañía junto con mi hermano y mi hermana. Así que como accionista nunca he abandonado Fiat. Tampoco lo he hecho como seguidor de la marca. Y como emprendedor estoy muy feliz por haber construido algo yo mismo, porque si no lo hubiese creado yo, nunca habría podido conocer la satisfacción de crear algo propio. Y eso no se hereda. Como dice, es todo un emprendedor y además viaja mucho entre Europa y Estados Unidos. Viendo las dificultades económicas que estamos atravesando en la actualidad, ¿qué podemos aprender los unos de los otros en lo que se refiere a emprender? De Estados Unidos me quedo con el pragmatismo, con dejar las bobadas y ser directo, algo que tristemente en Europa es menos habitual. En cuanto a Europa, me quedo con la pasión. Y más que de Europa, diría que de Italia, me quedo con la pasión y el entusiasmo en la fase de desarrollo y creatividad de un producto o un proyecto. Pero sin orden, organización, disciplina y estructura, lo que significa crear una compañía, tener la gente adecuada, sin ello no consigues tus objetivos. Trabaja con gente joven. ¿Qué consejo daría a los jóvenes emprendedores? La vida me ha dado oportunidades que la mayoría de gente joven no tiene. Y me resultaría muy fácil hablar desde el lugar en el que estoy. Mi humilde consejo a los jóvenes es que, lo primero, se preparen. El mundo laboral es como una guerra. Si crees que tienes una gran idea, siempre habrá alguien con una mejor. Así que prepárate para luchar. Luchar no significa ir a la guerra, significa ir más allá de tus propios límites. Si crees que estás bien preparado, siempre habrá otro mejor preparado que tú. Si crees que tu idea es inteligente, sigue desarrollándola, porque siempre habrá alguien que tendrá algo con mayor contenido que lo que tú ofreces al mercado.
Además, si puedes librar tus batallas con un equipo, es mejor que hacerlo solo. Si eres francés y tienes la oportunidad de ir a los Estados Unidos o a China, hazlo. Cuanto más internacional sea tu juventud, más oportunidades tendrás después. Esto nos lleva a la pregunta enviada por Carolita, que dice cuáles son sus predicciones para el futuro de Italia, para sus jóvenes y para el Made in Italy. En el grupo Italia Independent hemos logrado metas muy grandes, empezando desde donde lo hicimos, es decir, desde cero, hace 5 años. Salimos a bolsa en junio y cumplimos con lo prometido. Y siempre intentamos hacer algo mejor de lo que habíamos prometido. Prefiero decir que mi deseo y mi esperanza es que el éxito llegue usando lo creado, manufacturado y concebido en Italia. Porque una expresión como made in significa muy poco para mí, son simples fábricas. Es muy partidario de personalizar las cosas. ¿Cree que ese es el futuro si hablamos de estilo y moda? Hoy en día ya no se trata de deberías tenerlo, sino de tienes que tenerlo. ¿Y todo el mundo puede tener? De ello depende quién eres. La diferenciación es algo que un camarero o una señora de la limpieza quieren. No es una cuestión de la posición social que ocupas en términos de tu sueldo. Todo el mundo tiene sueños y metas, y de hecho, todo el mundo tiene derecho a tenerlos. Se le considera un icono en cuanto a estilo y se le reconoce globalmente como tal. Hemos recibido esta pregunta de Joe. ¿Cuál fue su primera inspiración en torno a la sastrería, su primera inspiración en cuanto a estilo? Diría que mi primera inspiración en el mundo de la sastrería fueron los dibujos de coches de Scaglietti. Era un carrozziere, un diseñador de coches, y diseñó los viejos Ferraris vintage, con color de doble tono. Y algunos de esos colores de los coches los he aplicado a la ropa y a otros productos que no tienen nada que ver con la industria del automóvil. Juntando dos mundos. La contaminación cruzada es un elemento clave de mi trabajo como emprendedor y como creativo. Me gusta juntar industrias que no tienen nada que ver la una con la otra. Fútbol. En la actualidad está participando en un documental sobre el equipo de la familia, la Juventus. Cuénteme algo al respecto. ¿Va a ser la cruda realidad o una versión romántica de la historia del equipo? Ante todo, la Juventus es un equipo que ha formado parte del legado de una familia durante mucho tiempo. Diría que más de 100 años. Este documental mostrará la parte deportiva, las partes felices, las partes tristes, las partes victoriosas, las muertes, estará todo. En cuanto a la parte futbolística, conocemos el caso de amaño de partidos. ¿Su familia reconsideró su relación con la Juventus cuando el club se vio salpicado por esos escándalos? Debería ver la película. Si mira bien lo publicado por los medios, en las noticias, vería claramente que la Juventus no salió tan mal parada como otros equipos. La Juventus, a diferencia de otros equipos, resurge como el ave fénix. Vayamos un poco hacia atrás a su primera experiencia con Henry Kissinger. Usted fue su asistente personal en 2001 durante un año. ¿Cómo lo llevó? Visto desde fuera, no parecen el tipo de personas que se llevarían bien. Henry Kissinger ha sido probablemente el mentor más importante que he tenido. Profesionalmente es alguien que me enseñó más que nadie. Es alguien al que siempre estaré agradecido. Es alguien a quien debo mucho personal y profesionalmente.
Ha sido increíble como jefe y como amigo, en el que probablemente fue el peor momento de mi vida, cuando murió mi abuelo. Esa fue una época muy complicada en cuanto a mi vida personal. ¿Cuál fue la lección más importante que aprendió? Déjeme ser honesto con usted. La belleza de algunas relaciones reside en el hecho de poder mantenerlas en el ámbito privado y no compartirlas ante las cámaras o en los periódicos. Es cierto que su vida ha quedado muy expuesta en la prensa rosa. Tocó fondo en 2005 cuando casi muere de una sobredosis. ¿Fue aquello algo necesario para que renaciese o se convirtiese en quien usted es hoy en día? In some respects, for you to have the kickstart to make you who you are now? I would not say that it was necessary. No diría que fue algo necesario, porque la tristeza, el drama y ciertas cosas similares no son necesarias. Afortunadamente forma parte del pasado, ya acabó. Pero la verdad es que sin sufrimiento no se logra nada. Parece una frase estúpida y fácil de aplicar, pero en realidad, si no atraviesas dificultades, nunca comprenderás los placeres de la vida. No digo que necesariamente tengas que atravesar cosas así. Eso es algo que no deseo ni a mi peor enemigo. Pero la verdad es que como he tenido que pasar por cosas así, que ya forman parte de mi vida, no me avergüenzo de ello. Es parte de mi vida, parte de quien yo era anteriormente, parte de mi pasado. Lo que nos lleva a otro tema difícil. Hace poco salió en los medios como víctima de abuso infantil. ¿Qué hizo que decidiese que había llegado el momento de hablar de ello? El tema estaba empezando a afectarme en algunos aspectos de mi vida y me dije que si hablaba podría ayudar a otros. Así que, de una forma u otra, cuando tienes la ventaja de tener mucho, también tienes que dar algo a cambio, más que la gente de a pie, por ejemplo. Dar significa asumir el liderazgo, no solo de una empresa o de una familia, sino de quién eres, como historia, como personalidad, como individuo. Si tu vida, tu experiencia puede ayudar a otros, es importante hacerlo. Por eso decidí hablar. Dice que ahora ha asumido el liderazgo en su vida. ¿Qué podemos esperar de usted de los próximos 10 años? Mucho. Si Dios me permite seguir avanzando durante 10 años, y la vida también me lo permite, creo que con toda humildad, el cielo es el límite. La vida está hecha de dos cosas. En mi vida profesional he logrado muchas cosas. En mi vida personal aún me quedan cosas por hacer y espero hacerlas en los próximos 10 años. Tal vez tener hijos, encontrar a la mujer adecuada, algo que no ha sido mi punto fuerte en mis 36 años de existencia. Pero profesionalmente no tengo miedo. Y no tengo dudas de que si quiero algo, si sueño con algo, puedo conseguirlo. Lapa Elkan, Thank you very much. many thanks. Thank you. Bye-bye.